Su mano rodeó mi cintura. Sentí su aliento agitado junto a mi oído, y en la oscuridad, sus labios ardientes descendieron lentamente por mi cuello. A mis 54 años. Fue un escalofrío que nunca antes había sentido. Mi cuerpo temblaba como si no fuera mío, y mi corazón parecía a punto de estallar. Y este hombre era 12 años mayor que yo. Tenía 66. Esa noche lo comprendí todo, algo que en 30 años de matrimonio jamás había conocido. Esta historia comienza hace un mes, en un pequeño apartamento de la Ciudad de México. Antes de empezar, si te gusta la historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Aquel otoño tardío en la Ciudad de México traía consigo un viento frío cada mañana. Yo me despertaba, sin falta, a las 5 de la mañana. Mirar el techo desde una cama con el lado de al lado vacío se había convertido en el inicio de mi día desde hacía ya 1 año y medio. Esas horas se sentían como las más largas del día. 54 años, viuda desde hace 1 año y medio. Soy Soledad Rivas. Mi esposo era un hombre de pocas palabras. En los 30 años que vivimos juntos, no recuerdo haber oído un gracias de su boca. Un día, simplemente se desplomó y así, sin más, se fue. No era una mala persona, pero cuando partió, lo único que quedó fueron unas cuantas cuentas de banco bien organizadas y los 30 años de mi vida desgastados sirviendo a su familia. Bajo el techo de mi suegra, cocinaba desde el amanecer, planchaba los trajes de mi esposo y en cada fiesta familiar preparaba un festín de platillos. Fueron años en los que nadie parecía recordar mi nombre. Con su muerte, la relación con mi familia política se cortó de forma natural. Sin hijos, me quedé sola en el pequeño apartamento. Los primeros meses no sabía qué hacer. Pasaba el día entero sentada en el sofá de la sala. Aunque la televisión estuviera encendida, los sonidos no llegaban a mis oídos. Ponía la comida en la mesa, levantaba el tenedor y lo volvía a bajar una y otra vez. Así pasó un mes, hasta que un día vi en la televisión a una mujer recorriendo los pueblos mágicos de México, sola, con una mochila, caminando contra el viento, viendo su espalda. De repente pensé, ¿y si yo también lo intento? Le conté a mi amiga de hace 20 años, Jacinta, que me iba de viaje sola. Ella solo me dijo una cosa: ¡qué bueno! Esa única frase fue el empujón que necesitaba. Así comenzó todo. Caminé por el malecón de Puerto Vallarta, recorrí las callejuelas de San Miguel de Allende y poco a poco aprendí a viajar sola. Para cuando caminaba por la costa de Quintana Roo, el tiempo que pasaba preparando mi maleta había comenzado a acortar las horas que pasaba mirando el techo al amanecer. Ya hasta me había acostumbrado a comer un plato de pozole sola en los mercados de ciudades desconocidas. Era mi 4º o 5º viaje. Esta vez decidí ir a los senderos del Nevado de Toluca. Me levanté temprano y me puse a preparar unas tortas en la cocina. Mientras untaba la mayonesa y colocaba las rebanadas de jamón, mi mano se detuvo. Con una torta para mí sola era suficiente, pero la tabla de cortar se sentía extrañamente vacía. Envolví la torta en una servilleta de tela, la guardé en mi mochila y al mirar la mesa del comedor, vi que de las 4 sillas, solo una estaba retirada. Durante 30 años, siempre habían sido 2. Ahora, solo era una. Saqué mis botas de montaña del closet. Me habían acompañado desde mi primer viaje a la costa y la suela de una de ellas estaba notablemente más desgastada. Es porque apoya más fuerza en el pie derecho, me había dicho el empleado de la tienda de deportes. Recuerdo haber pensado en ese momento que, aparte de mi esposo, era la primera persona que se daba cuenta de algo así en mí. Pasé la mano por la otra suela y me amarré las agujetas con fuerza. Llegué a la terminal de autobuses del norte a las 8 de la mañana. Compré mi boleto y me senté en la sala de espera. Frente a mí había una pareja de ancianos. El señor sacó una manzana de una bolsa y empezó a pelarla con un cuchillo. La señora, con una sonrisa en los labios, le dijo: «Te vas a cortar, dámela». Él le dio un trozo de la manzana pelada directamente en la boca. Aparté la mirada sin darme cuenta. Al girar la cabeza, sentí una extraña rigidez en la garganta y murmuré para mis adentros: «Amor a esta edad, qué vergüenza». El viaje en autobús duró 3 horas. A ambos lados de la carretera, el paisaje árido del altiplano se extendía, y cada vez que el sol se filtraba entre las nubes, las sombras danzaban sobre los asientos. El asiento a mi lado estaba vacío. Aunque era cómodo,
Por alguna razón, no dejaba de molestarme. Pensaba que ya me había acostumbrado a viajar sola, pero esas 3 horas sin cruzar una palabra con nadie se sintieron especialmente largas. Llegué a la entrada de los senderos del Nevado de Toluca cerca del mediodía. Junto al puesto de información había una banca de madera. Me acerqué, dejé mi mochila y me senté. Saqué la torta, pero al ver el espacio vacío a mi lado en la banca, volví a sentir algo extraño. Me había pasado en Oaxaca y también en Guanajuato. Dondequiera que iba, si me sentaba en una banca, el lugar a mi lado estaba vacío, y cada vez que lo notaba, el sabor de la comida parecía cambiar un poco. Dejé la mitad de la torta, la volví a envolver y la guardé en la mochila. Me ajusté las agujetas una vez más, me levanté y entré en el sendero. Apenas comenzó la subida, sentí un tirón en los muslos. Las caminatas en la playa eran planas, pero esto era diferente. Después de unos 30 minutos, el aire me faltaba. Me detuve y me incliné hacia adelante. Fue entonces, ¿se encuentra bien? Una voz profunda y grave vino de detrás de mí. Estaba tan ocupada tratando de recuperar el aliento que no pude voltear, pero sentí que la voz se acercaba un paso más. El sonido de pisadas pesadas sobre la tierra y una sombra larga que se proyectaba detrás de mí. Al girar, vi a un hombre. Vestía un conjunto de senderismo color caqui algo desgastado y un sombrero viejo. Tenía los hombros anchos y la espalda recta. Aunque parecía tener una edad considerable, había subido la cuesta sin encorvarse una sola vez. A diferencia de mí, que estaba doblada y jadeando, su respiración era tranquila. Si le cuesta mucho, debería ajustar su mochila. Está ladeada y le está forzando el hombro. Señaló mi mochila. Y era verdad, la correa izquierda estaba floja y la mochila se inclinaba hacia la derecha. En todos mis viajes, nadie, excepto el empleado de la tienda, se había dado cuenta. Ah, gracias. Me enderecé e intenté ajustar la correa, pero no alcanzaba bien. Él se acercó un paso más y dijo, «Permítame». Agarró la correa lateral y la ajustó. La mano de un extraño tan cerca de mi hombro me tensó por un instante, pero su movimiento fue tan rápido y hábil que no tuve tiempo de negarme. Así estará mucho mejor. Hizo una leve inclinación de cabeza y comenzó a caminar delante de mí. Al ver su espalda, pensé que para ser un señor de su edad, caminaba bastante rápido. En ese momento, no podía ni imaginar que esa era la espalda de un hombre de 66 años. Mientras seguía el sendero, él caminaba unos 20 pasos por delante. En una bifurcación, se detuvo a mirar una señal y pareció esperarme. Cuando me acerqué, me preguntó de repente, ¿también va por la ruta 3? Le respondí que sí, que iba por la misma ruta. Sonrió y dijo, «Entonces, ¿caminamos juntos? Este tramo es un poco aburrido si se va solo». No había razón para negarme. Siendo honesta, no quería negarme. En todos mis viajes, había pasado días enteros sin atreverme a dirigirle la palabra a nadie. Pero este hombre se paró a mi lado y ajustó su paso al mío con total naturalidad. Caminamos lado a lado, charlando. Se llamaba Demetrio Solórzano, era de la Ciudad de México y era la primera vez que hacía un viaje así. Yo también me presenté brevemente. Soledad Rivas, 54 años, viajando sola desde hacía un año. Yo tengo 66, dijo. Le dejé el negocio a mi hijo y ahora estoy descansando. Él insistió en que saliera a conocer, así que aquí estoy. Es la primera vez, no sé muy bien qué hacer. Se rascó la nuca y sonrió. Al oír que tenía 66 años, mi paso se ralentizó por un momento. Eso significaba que era 12 años mayor que yo, pero recordé su espalda recta y su respiración tranquila al subir la cuesta, y las cifras no parecían encajar con el hombre que tenía delante. Nos llevamos 12 años, un ciclo completo, comenté. Ah, es verdad, dijo él, con una expresión de sorpresa. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. A través de las arrugas, sus ojos se veían sorprendentemente claros. Después de una hora de caminata, llegamos a un área de descanso. Había una banca de madera. Yo me senté primero y luego Demetrio se sentó a mi lado. Estar sentada sola y tener a alguien al lado. Era la misma banca, pero la sensación era completamente diferente. Saqué de mi mochila la torta que había dejado a medias. De repente, me sentí avergonzada de que fuera solo una. Demetrio sacó de su mochila una bolsa con fruta que había comprado en un puesto. «Yo solo traje esto», dijo. Como venía solo, no se me ocurrió preparar nada.
La fruta en su mano parecía pequeña. Comparada con su ancha palma, parecía un tentempié para un niño. Sin pensarlo, partí mi media torta en dos. La puse en la servilleta y se la ofrecí a Demetrio. «Tome, no es mucho, pero comparta». Demetrio levantó la mano como para rechazarla, pero luego dijo gracias y la aceptó. Le dio un mordisco a la torta, asintió y comentó: «¿La preparó usted? Está deliciosa». Su voz sonaba muy sincera. Llevaba 30 años cocinando y apenas recordaba haber escuchado un cumplido así. Y que me lo dijeran por una simple torta que había hecho para comer sola. Sentí un cosquilleo en la garganta. Después de compartir la torta, reanudamos la caminata. La luz del sol de la tarde caía de lado, alargando las sombras entre los pinos. Algo brilló en la muñeca de Demetrio. Era un reloj de pulsera que asomaba por la manga de su desgastada chamarra. A la luz del sol, el reloj parecía bastante lujoso y no encajaba para nada con su atuendo de senderismo. ¿Será un regalo?, pensé, pero pronto lo olvidé. Al empezar el descenso, llegamos a un tramo cubierto de hojarasca. El suelo estaba resbaladizo y yo tenía que tener más cuidado por la suela gastada de mi bota. Pensé que no pasaría nada y di un paso, pero al pisar unas hojas mojadas, mi pie derecho resbaló. Mi cuerpo se inclinó hacia un lado y solté un pequeño grito. En ese instante, la mano de Demetrio sujetó mi brazo. Su mano, ancha y firme, me envolvió el antebrazo. Controló la fuerza con tal precisión que no me dolió y me ayudó a enderezarme al instante. Mi corazón, sin que yo pudiera controlarlo, empezó a latir con fuerza. Aunque su mano ya se había retirado, sentí calor en ese punto durante mucho tiempo. Sentí que el calor me subía hasta las orejas y no pude levantar la cara. «¿Está bien?», preguntó Demetrio. «Sí, estoy bien», respondí, y deliberadamente caminé un paso por delante de él. Necesitaba que el aire fresco me enfriara las mejillas. «Amor a esta edad. ¡Qué vergüenza!», me repetía en mi interior, pero la sensación de su mano en mi brazo no se desvanecía fácilmente. Al bajar al pueblo, entramos en una pequeña fonda. Pedimos 2 platos de sopa de hongos y nos sentamos uno frente al otro. Con el atardecer, una luz anaranjada entraba por la ventana del local. Demetrio tomó los cubiertos y dijo: «Como si nada, me cuesta dormir por la noche. Se me ha hecho costumbre despertarme de madrugada». «A mí también me pasa», pensé, pero no lo dije en voz alta. Mientras comíamos, sonó el teléfono de Demetrio. Un momento, dijo, y se alejó unos pasos para contestar. En un momento de calma, pude escuchar débilmente la voz al otro lado. «Director, ¿podemos hablar un momento?». Era la voz de un hombre. Demetrio terminó la llamada rápidamente, volvió y dijo con una sonrisa: «Un ex colega muy bromista, no le haga caso». Su rostro no mostraba a ninguna emoción particular. Asentí con la cabeza, pero las palabras «director» se quedaron grabadas en mi mente. En el camino de regreso al hotel, Demetrio preguntó: «¿Mañana caminamos juntos otra vez?». Hice una pausa de un segundo antes de responder. «Claro», fue una respuesta corta, pero mi voz sonó más animada de lo que esperaba, lo que me sorprendió a mí misma. Mientras nos despedíamos en la puerta de nuestras habitaciones, él dijo: «Nos vemos a las 7 de la mañana». Al ver su espalda alejarse, pensé que ese había sido el día más largo y a la vez el más corto en 1 año y medio. Entré en la habitación y me senté en la cama. Mi corazón aún no había vuelto a su ritmo normal. Abracé la almohada y me quedé sentada en silencio. De repente, una pregunta me asaltó. ¿Quién es realmente el señor Demetrio? ¿Director? Miré por la ventana las estrellas, pero esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, al abrir la puerta de mi habitación, Demetrio ya estaba en el patio. Llevaba una camiseta de manga corta bajo un rompevientos ligero y estaba estirando los brazos. En medio de la neblina matutina que aún no se había disipado, su aliento formaba nubes blancas. Qué temprano se levantó. Le saludé. No podía dormir, así que salí, respondió mientras giraba el cuello. Otra vez el tema del sueño. El día anterior en la fonda había dicho algo parecido, pero en ese momento no le di importancia. Ahora, en la quietud de la mañana, sus palabras sonaron diferentes. Pensé que para un hombre de 66 años, no poder dormir cada noche no podía ser solo por la edad. Pero no pregunté más. La ruta del segundo día era menos empinada que la del día anterior. Caminando uno al lado del otro, hablamos un poco más. Demetrio fue quien inició la conversación con preguntas. ¿Dónde vive? ¿Tiene hermanos?
¿Cuánto suelen durar sus viajes? Yo le devolvía las mismas preguntas mientras avanzábamos. Después de 1 hora, Demetrio fue el primero en darse cuenta de que la agujeta de mi bota se había desatado. Cuando me disponía a agacharme, él dijo: «Permítame». Se arrodilló, apoyando una rodilla en el suelo, y me ató la agujeta. Mirar hacia abajo y ver sus anchos hombros inclinados frente a mi bota cubierta de tierra me hizo sentir una rigidez en el cuello. En 30 años, mi esposo nunca me había atado los cordones. «La suela está muy gastada. ¿Lleva mucho tiempo con ellas?», preguntó levantando la vista. «Desde el año pasado». «Me han acompañado desde que fui a la costa», respondí. Demetrio no dijo nada más. Ató la agujeta con firmeza y se levantó. Se sacudió la tierra de la rodilla y siguió caminando como si nada, pero su espalda no se apartaba de mi vista. Subimos a un mirador en la ladera de la montaña desde donde se veía toda la cordillera. Entre las ramas de los árboles que habían perdido parte de su follaje, se veían las montañas lejanas, capa sobre capa. El viento soplaba, haciendo caer las hojas secas a nuestros pies. Nos apoyamos en la barandilla, uno al lado del otro, en silencio durante un buen rato. Demetrio fue el primero en hablar. Tuve una época muy difícil. Su voz se había vuelto más grave, casi un susurro que se perdía con el viento. Crié a mi hijo solo, un único hijo. Un largo silencio siguió a sus palabras. Yo me quedé a su lado, inmóvil. Quería preguntar más, pero sentí que en ese silencio había un peso que no debía tocar. Vi cómo sus nudillos se apretaban contra la barandilla, volviéndose blancos. Supuse que esa época difícil no había sido nada ligera. Poco después, Demetrio se giró y me miró. «¿Y usted, Soledad? ¿Cuánto tiempo hace que está sola?». «1 año y medio», respondí. Mirando las montañas a lo lejos, añadí en voz baja: «Mi esposo se fue de repente. Era un hombre de pocas palabras, pero ahora que no está, hasta extraño su silencio». Me sorprendió que mi voz no temblara al decirlo. En 1 año y medio nunca se lo había contado a nadie, pero decirlo allí, en la cima de la montaña, a un hombre que apenas conocía, extrañamente me hizo sentir más ligera. Demetrio asintió. «Se extraña. Esas cosas se extrañan». Fue una frase corta. No era consuelo ni empatía, solo las palabras de alguien que entiende, y eso fue más reconfortante que cualquier otra cosa. Al bajar del mirador y seguir caminando, la conversación se hizo más profunda. Demetrio dijo con un tono resignado: «No hay un turno para mí. La vida se acaba criando a un hijo y trabajando». Lo dijo como si leyera un hecho, sin rastro de resentimiento. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. No hay un turno para mí. Yo también había vivido así durante 30 años. El turno de mi esposo, el turno de mi suegra, el turno de la casa. Mi turno nunca llegó. Al anochecer, bajamos al pueblo y llegamos al patio del hotel. El cielo estaba lleno de estrellas, de esas que nunca se ven en la ciudad. Nos sentamos en una pequeña banca en el patio y al levantar la cabeza, vimos la Vía Láctea tenuemente dibujada. El aire de la noche era fresco y me encogí de hombros. Demetrio, sin decir nada, se quitó su rompevientos y me lo puso sobre los hombros. Al contacto de la prenda, sentí el calor que aún conservaba. Un ligero olor a jabón emanaba de su interior. Ese olor me trajo un recuerdo olvidado que me arañó la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me puso algo sobre los hombros? Por más que intentaba, no podía recordarlo. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude hablar. Incliné la cabeza y apoyé la mejilla en el cuello de la chaqueta. «Para que no pases frío», dijo Demetrio. La luz de la luna bañaba su perfil mientras miraba las estrellas. Las sombras se acentuaban en sus arrugas. «Gracias», murmuré para mis adentros, pero no pude decirlo en voz alta. Solo asentí. Un largo silencio fluyó entre nosotros, pero no era incómodo. Al contrario, fue un momento en el que se transmitieron más cosas que con palabras. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Demetrio fue el primero en levantarse. «Entremos. Mañana hay que madrugar también». Me quité el rompevientos, se lo devolví y me levanté. Al despedirnos en la puerta de nuestras habitaciones con un breve hasta mañana, sentí que esas 2 palabras me costaron un esfuerzo inesperado. Entré en mi habitación y me senté en el borde de la cama. El olor a jabón de la chaqueta de Demetrio todavía flotaba a mi alrededor y sentía un ligero temblor en las yemas de los dedos. Me acurruqué bajo las sábanas y el latido de mi corazón parecía resonar hasta en la almohada. Entonces lo recordé. Había pasado en la fonda el día anterior y también esa mañana. Cuando Demetrio contestó el teléfono,
La persona al otro lado claramente lo había llamado director. Dijo que estaba retirado, pero lo llamaban director. Su ropa de senderismo desgastada, el reloj de lujo que no encajaba y el título de director. ¿Quién era realmente Demetrio? Miré al techo, pensando, pero no encontré respuesta. Y lo más extraño era que el calor que había quedado en mis hombros permanecía más tiempo que la duda. Lo último que pensé antes de dormir fue lo que Demetrio había dicho en el mirador. No hay un turno para mí. Esas palabras resonaban en mis oídos. El tercer día amaneció con un cielo despejado. Bajo un cielo de otoño sin una sola nube, caminamos la ruta del tercer día. Después de 2 días juntos, nuestros ritmos de caminata se habían sincronizado naturalmente. Demetrio iba medio paso por delante y yo medio paso por detrás. Un ritmo que se había establecido sin que nos diéramos cuenta. En las subidas, cuando yo me quedaba sin aliento, Demetrio reducía la velocidad. En las bajadas, cuando parecía que iba a resbalar, extendía su brazo sutilmente. Estos gestos ocurrían sin palabras, con una naturalidad propia de quienes han caminado juntos durante mucho tiempo. Me maravilló cómo 3 días podían cambiar tanto la sintonía entre 2 personas. Por la tarde, terminamos la última ruta y bajamos al pueblo. Demetrio señaló un pequeño local que era una mezcla de café y bar. ¿Una copa de pulque?, preguntó. Normalmente no bebo, pero no quise negarme. Soy de poco beber, pero una copa estará bien. El lugar era pequeño y tranquilo. Sobre la mesa de madera nos pusieron una jarra de pulque y un plato de queso fresco. Por la ventana, el sol se ponía, tiñendo todo el pueblo de un color anaranjado. Demetrio me sirvió un vaso. Han sido 3 días intensos. Soledad, felicidades, el sonido de nuestros vasos al chocar resonó en el silencioso local. Con un sorbo de pulque, mi cuerpo entró en calor rápidamente. Con el alcohol, empezaron a salir palabras que normalmente no diría. Hablamos de nuestra comida favorita, del barrio donde crecimos, de lo que queríamos ser de jóvenes. Yo ni siquiera sé qué soñaba, dije con una sonrisa. Dejé el tenedor con el que pinchaba el queso y añadí: de tanto cuidar a mi esposo, nunca me detuve a pensar en lo que a mí me gustaba. Al decirlo, sonreí, pero sentí que se me humedecían los ojos. Eran palabras que no había pronunciado en 30 años. Vi que la mano de Demetrio, que se disponía a servirme más pulque, se detuvo por un instante. «Es usted una mujer muy bella, Soledad», dijo con voz tranquila. Mientras terminaba de llenar mi vaso, sus ojos no se apartaban de los míos. Avergonzada, abracé el vaso con ambas manos, pero temía que el temblor de mis dedos se notara, así que las bajé a mi regazo. «¿Bella a esta edad?», pensé. Demetrio continuó la conversación, contando una anécdota divertida sobre la gestión de sus empleados en el pasado. Empleados. Pero si está retirado, pensé para mis adentros. Pero el efecto del pulque hizo que la duda se disipara rápidamente. La forma en que sus ojos se arrugaban al reír, enmarcado por la luz anaranjada, parecía especialmente cálida. Cuando salimos, ya era de noche. Demetrio fue a pagar y vi cómo sacaba una tarjeta de su cartera. La miró un momento y luego la cambió por otra. La primera tarjeta que sacó, la vi de reojo, era de metal negro. Me pareció extraño para la cartera de un hombre que compraba fruta en un puesto callejero. Mientras pensaba en ello, Demetrio volvió y salimos. La visión del cielo nocturno me hizo olvidarlo todo. Las calles del pueblo apenas tenían farolas, pero el cielo estaba repleto de estrellas, muchas más de las que vimos la noche anterior en el hotel. La luz de la luna proyectaba nuestras sombras plateadas en el estrecho callejón. Solo se oía el sonido de nuestros pasos. Fue entonces. Demetrio se detuvo. Yo también me detuve y me giré. Demetrio me estaba mirando. La luz de la luna le cubría la mitad del rostro con sombras. Sus labios se movieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. No sé si fueron 2 segundos o 10, pero todo el callejón pareció contener la respiración. Su mano se levantó, su palma, ancha y áspera, acarició mi mejilla. Sentí que el corazón se me paraba. El callo de su mano rozó mi piel, una sensación áspera pero a la vez increíblemente tierna. Su mano subió lentamente hacia mi frente y sus labios cálidos se posaron allí. No sé si cerré los ojos o los mantuve abiertos. El sonido de mi corazón retumbaba en mis oídos y sentí que las piernas me flaqueaban. «¿Se encuentra bien?», preguntó, retrocediendo un paso. Su voz era más grave de lo habitual y su aliento formaba una nube blanca. Solo pude asentir.
Tenía la garganta cerrada y no me salía la voz. Caminamos en silencio hasta el pasillo del hotel. Cuando llegamos a la puerta de mi habitación, Demetrio me miró una vez más. Y en esa mirada hice algo que ni yo misma puedo explicar. Agarré el borde de su chaqueta con los dedos. Apenas un roce. No sé si fue una señal, pero Demetrio se acercó un paso más. Nuestros labios se encontraron. Su aliento cálido, con un toque de pulque, me envolvió. La sensación en mis labios era un temblor completamente diferente al del beso en la frente. Más cercano, más intenso. La voz en mi cabeza que decía amor a esta edad apareció, y en el instante en que nuestros labios se tocaron, desapareció. Fue la primera vez que esa voz se callaba, y entonces lo supe. Supe que a esta edad el corazón todavía podía latir así. No sé cuánto tiempo estuvimos de pie. Demetrio se apartó medio paso y me miró a los ojos. Bajo la luz del fluorescente del pasillo, solo se oía nuestra respiración. Mis dedos todavía aferraban su chaqueta. «Cuando vuelva a la ciudad mañana, ¿puedo llamarla?», preguntó. Su voz resonó gravemente en el pasillo. Era un tono serio pero cauteloso. Su forma de preguntar reflejaba su carácter. Sí, fue una sola palabra, pero en ese momento algo se decidió dentro de mí. Nos despedimos frente a nuestras puertas con un hasta mañana. Demetrio se dio la vuelta primero y caminó hacia su habitación. En el pasillo solo quedó el eco de sus botas y el sonido de una puerta al cerrarse. Entré en mi habitación y me apoyé en la puerta. Puse una mano sobre mi pecho y sentí cómo mi corazón la empujaba. El calor en mis labios no se había ido, y el recuerdo de la mirada de Demetrio bajo la luz del pasillo no dejaba de repetirse en mi mente. Miré mi teléfono. Tenía un mensaje de Demetrio. «¿Podemos vernos en la ciudad?». Leí esas palabras una y otra vez. La idea de volver a verlo hizo que mi corazón se acelerara, pero inmediatamente después, una voz me susurró: «El viaje termina mañana. ¿De verdad está bien que vuelvas a ver a este hombre?». Puse el teléfono sobre mi pecho y miré al techo. Esa noche tampoco pude dormir. Durante la semana siguiente a mi regreso a la Ciudad de México, Demetrio me llamó todas las noches. Hablábamos durante 1 hora más o menos, sin decir nada especial. ¿Qué habíamos comido? Que el tiempo se había enfriado. Que qué bien se estaba caminando en la montaña. Eran conversaciones triviales, pero al colgar, mis oídos ardían durante un buen rato. Al 7º día, Demetrio me propuso quedar. Había reservado en un pequeño restaurante en el centro y me envió la dirección. Frente al armario, mientras decidía qué ponerme, me vi en el espejo. Yo, a mi edad, eligiendo ropa para una cita, pensé. Me reí, pero sentí que me sonrojaba. Al final, me puse un suéter sencillo con un abrigo. Cuando vi a Demetrio frente al restaurante, parecía otra persona. En lugar de su ropa de senderismo desgastada, llevaba un saco azul marino que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. La edad de 66 años parecía haberse desvanecido. «Soledad, por aquí», me llamó, levantando la mano. Al acercarme, me quitó con delicadeza una pelusa del cuello del abrigo. Fue un gesto insignificante, pero mi corazón dio un vuelco. El recuerdo de su mano sujetándome en la montaña se superpuso y sentí que las orejas me ardían. Durante la cena, mientras tomábamos media copa de vino, Demetrio habló por primera vez de su pasado de forma concreta. A los 30 y tantos, mi negocio quebró. Sus dedos giraban lentamente el pie de la copa de vino. Mi esposa me dejó. Se fue, dejando incluso a nuestro hijo. Damián tenía 5 años. No sabía qué hacer. Lo llevaba a cuestas a los lugares donde iba a trabajar. Su tono era neutro, como si leyera un viejo diario. Dejé los cubiertos y me limité a escuchar. Demetrio apartó la mano de la copa y continuó. Lo último que intenté fue un negocio de limpieza. Por suerte, no sabía a qué se refería con así, pero entendí claramente que había pasado 30 años criando a su hijo solo. Detrás de aquella frase en el mirador, «Tuve una época muy difícil», se escondía todo esto, pensé, y sentí una opresión en el pecho. «¿No fue difícil criar a un niño solo?», le pregunté. Demetrio sonrió, una sonrisa que se dibujaba entre sus arrugas. En lugar de responder, levantó su copa y bebió un sorbo. Ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Al final de la cena, Demetrio pidió la carta de vinos para pedir un vino de postre.
El breve intercambio que tuvo con el sommelier me llamó la atención. Mencionó los nombres de los vinos con una precisión que no parecía la de un simple aficionado. ¿Un hombre retirado sabe tanto de vinos?, pensé. Pero entonces Demetrio se giró, me sonrió, y con esa sonrisa, la duda volvió a desvanecerse. Al salir del restaurante, Demetrio dijo con cautela: «Soledad, no quiero que te vayas esta noche». Esa frase detuvo mis pasos. Sus ojos me miraban bajo la luz de una farola. Era la misma mirada que en la montaña, pero con un brillo diferente. En lugar de responder, asentí levemente. Sentía el corazón en la garganta, pero no quería negarme. El lugar que Demetrio había reservado era un hotel boutique en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. La habitación era impecable y elegante, mucho mejor de lo que esperaba. Lo que me sorprendió: lo encontré en internet. Parecía estar bien, dijo Demetrio. «Está muy bien», respondí mientras me quitaba el abrigo. Estando los dos solos en la habitación, el aire era diferente. Era un espacio pequeño, cálido y silencioso, muy distinto al pasillo del hotel en la montaña. Me quedé de pie, mirando por la ventana. «¿Está bien hacer esto?», me pregunté. El latido de mi corazón era una mezcla de emoción y miedo que no podía distinguir. En 30 años con mi esposo, nunca había sentido este temblor. Estar a mi edad, en una habitación desconocida, frente a una emoción desconocida, me parecía increíble. «¿Se encuentra bien?», preguntó Demetrio con voz grave. Eran las mismas palabras que me dijo cuando nos conocimos en la montaña, y también las que dijo antes de besarme en la frente en aquel callejón. Esta vez, aunque eran las mismas palabras, el significado era completamente diferente. En esa pregunta no había ninguna presión. Sí, mi corazón latió 3 o 4 veces antes de que esa única palabra saliera de mi boca. La mano de Demetrio tocó mi mejilla. Sus labios se acercaron, no a mi frente, sino a los míos. Fue un beso más profundo y más largo que el del pasillo de la montaña. Su aliento cálido, con un toque de vino, me hizo sentir que las piernas me flaqueaban. Su otra mano rodeó mi cintura, sosteniéndome. No sé cómo describir lo que pasó después. En mis 54 años, nunca había vivido una noche así. Mis 30 años con mi esposo habían sido casi una obligación. Ese día descubrí por primera vez lo que significaba entregar mi cuerpo al calor de otra persona. La mano de Demetrio rodeó mi cintura. En el instante en que su ancha palma tocó la parte baja de mi espalda, sentí como una corriente eléctrica recorría mi columna. Su aliento agitado rozó mi oído y sus labios ardientes descendieron lentamente desde el lóbulo de mi oreja hasta mi cuello. Aunque tenía los ojos cerrados, sentía que todo mi cuerpo se iluminaba. Las yemas de mis dedos temblaban y el escalofrío que me recorría la espalda me dejaba sin aliento. No sé si pasaron minutos u horas. El tiempo pareció derretirse. En 54 años, nunca supe que mi cuerpo podía reaccionar de esa manera. La edad de 66 años de Demetrio era increíble. La única que se quedaba sin aliento era yo. Él no parecía cansarse. Era la misma resistencia que tenía en la montaña, donde subía las cuestas sin alterar su respiración. Nunca había sentido algo tan prolongado, tan intenso. Fue la primera vez en mi vida que sentí que la noche era corta. Cuando la luz del amanecer se filtró por las cortinas, me quedé dormida. Al despertar, el lado de la cama a mi lado estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fue un sueño?, pensé. En ese momento, noté un aroma a café en la habitación. Me levanté y salí. Demetrio estaba sentado en una pequeña mesa con 2 tazas de café y pan. Al verme, sonrió. «Despertaste». Al ver su sonrisa, un alivio inmenso recorrió mi cuerpo y me dejé caer en la silla, sin fuerzas. Sostuve la taza de café con ambas manos. El calor subió desde mis dedos. Nunca tuve una mañana así con mi esposo, pensé. Al pensarlo, sentí que la garganta se me calentaba, no de tristeza, sino de gratitud por este momento. «Es la primera vez para mí», dije en voz baja, mirando el café. Demetrio dejó su taza por un momento y respondió: «Para mí también. Hacía 30 años. 30 años. Esa cifra me llegó al corazón. Significaba que él también había vivido solo durante 30 años. Mientras bebía un sorbo de café pensé: la próxima vez yo prepararé el desayuno. Me imaginé a mí misma preparando 2 tortas, y la imagen no me pareció extraña. Demetrio me apartó un mechón de pelo de la cara y lo colocó detrás de mi oreja. Debía tenerlo revuelto por la noche. Su gesto fue tan natural, y esa naturalidad me humedeció los ojos. «¿Cuándo fue la última vez
¿Que alguien me arregló el pelo? Por más que pensaba, no podía recordarlo. Nos sentamos uno al lado del otro, bebiendo café. El sol de la mañana dibujaba rayas doradas sobre la mesa y las sombras de nuestras 2 tazas estaban juntas. Demetrio me dio una nota con su dirección. La próxima vez, ven a mi casa. Te cocinaré algo. La mano con la que recibí la nota me temblaba. De camino a casa, en el taxi, recordaba la sensación de la mano de Demetrio sujetando la mía. Pero al llegar a casa, quitarme los zapatos y sentarme en la sala, algo en mi cabeza empezó a conectar las piezas. La forma en que pidió el vino en el restaurante, el hotel que era mejor de lo esperado, el título de director que escuché en la montaña, el reloj que no encajaba y la tarjeta de crédito negra que cambió en el bar. Por separado, no parecían gran cosa, pero al juntarlos, empezaba a formarse una imagen. ¿Quién era realmente este hombre? Aún sentía el calor de Demetrio en mi cuerpo, pero una espina de duda se clavaba en mi pecho. Y esa sensación no se iba. Mi relación con Demetrio continuó durante una semana más. Cenábamos juntos cada 2 días y el resto de los días hablábamos por teléfono. Demetrio encontró un lugar famoso por su pozole, que sabía que me encantaba, y reservó mesa. Yo le llevé un frasco de chiles en vinagre caseros. Esa semana pasó más rápido que cualquier otro momento del último año y medio. Durante ese tiempo, llamé a Jacinta. Cuando le conté sobre Demetrio, su voz subió de tono. ¿Y a qué se dedica ese hombre? Dices que está retirado, pero le dicen director. Soledad. ¿Has averiguado algo? Jacinta tenía razón. El reloj, el título en el teléfono, la extraña sensación de lujo en el restaurante, la tarjeta de crédito negra, piezas sueltas que, juntas, formaban un cuadro. Aún así, yo me decía, bueno, quizás tenía un pequeño negocio, y lo dejaba pasar. El calor que sentía cuando estaba con Demetrio era tan fuerte que las dudas siempre quedaban en un segundo plano. Pero un día, Demetrio canceló una cita de repente. Surgió algo de la empresa, decía un breve mensaje. La empresa, si está retirado, pensé. Esta vez no pude ignorarlo. Recordé la dirección que me había dado y se me ocurrió la idea de darle una sorpresa. Preparé un poco de estofado, lo puse en un recipiente y salí de casa. Cuando busqué la dirección que me dio, lo que apareció en la pantalla fue un complejo de apartamentos de lujo. Al bajar del taxi y pararme en la entrada, pensé que me había equivocado de dirección. Edificios altísimos que parecían tocar el cielo, con jardines impecables y una fuente en la entrada. Era otro mundo comparado con mi viejo edificio. Al entrar en el vestíbulo, un guardia de seguridad se me acercó. ¿A quién busca? Vengo a ver al señor Demetrio Solórzano. La expresión del guardia cambió. Ah, el director Solórzano. ¿El penthouse? Un momento, por favor. Hizo una llamada. Puede subir por el ascensor. Director. Esas 2 palabras, salidas de la boca del guardia, me paralizaron. Frente al ascensor, miré hacia arriba. Los números del indicador de piso subían muy, muy alto. El recipiente con el estofado en mis manos, de repente se sintió muy pesado. Mientras el ascensor subía, mi corazón latía cada vez más rápido. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un amplio pasillo con suelo de mármol y cuadros en las paredes. Al final del pasillo estaba la puerta de Demetrio. Mis viejos tenis parecían especialmente fuera de lugar sobre el mármol. Antes de tocar el timbre, bajé la vista y miré mis zapatos. No estaban tan gastados como mis botas de montaña, pero no pertenecían a este lugar. Yo no encajo aquí, pensé. En ese momento, la puerta se abrió. Era Demetrio. No llevaba su ropa sencilla de siempre, sino una camisa y pantalones de vestir. Detrás de él se veía una sala enorme. Al ser un piso tan alto, la vista de la Ciudad de México se extendía bajo la ventana del salón. Al ver ese paisaje, mi mente se quedó en blanco. Los labios de Demetrio se movieron. Soledad, ¿cómo llegaste hasta aquí? Oí, pero las palabras no me entraban bien. El reloj que no encajaba con la ropa de montaña, la tarjeta de crédito negra, la forma en que recitaba la carta de vinos, la palabra director repetida en el teléfono, el hotel que era mejor de lo esperado. Todos los puntos se conectaron y formaron una imagen clara en mi cabeza. ¿Qué me ha estado ocultando? Mi voz temblaba. Demetrio dio un paso hacia mí. Soledad, tengo que explicarte. Entra, por favor. Negué con la cabeza. Sentí que no debía entrar. Si ponía un pie en esa enorme sala, me sentiría demasiado pequeña con mi estofado casero. Director, ¿verdad?
¿Y esta casa? ¿Y ese reloj? ¿Esas llamadas? ¿Qué era todo eso? Cada palabra que salía de mi boca me ahogaba. Demetrio se quedó de pie, con las manos a los lados, durante un largo rato. Luego, con voz grave dijo, no intentaba ocultarlo. Es que he visto a demasiada gente cambiar por el dinero. Me daba miedo. Sus palabras, en lugar de consolarme, me dolieron aún más. Así que pensaste que yo también cambiaría por el dinero. Cuando ese pensamiento cruzó mi mente, mi vista se nubló. Para alguien que había vivido 30 años sirviendo a otros, sin que nadie la llamara por su nombre, darme cuenta de que este hombre tampoco había confiado en mí. Sentí que algo se me rompía por dentro. Me di la vuelta en silencio. Soledad, espera, me llamó desde atrás, pero no me detuve. Apreté el botón del ascensor. Cuando las puertas se abrieron, entré y miré a Demetrio una última vez. En ese momento, un pensamiento me aplastó el pecho. Me he convertido en la mujer que se enreda con un hombre rico a esta edad. Ese hotel, esa cena, todo fue con su dinero. Las puertas del ascensor se cerraron. Mientras bajaba, el recipiente con el estofado se sentía cada vez más pesado. Al salir del edificio y cruzar el estacionamiento, vi una camioneta SUV negra de lujo. Llegué a casa, cerré la puerta y me apoyé en la pared. El recipiente se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Mis rodillas cedieron y me desplomé lentamente. Me quedé sentada en la oscuridad, sin encender las luces. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, rodando por mi barbilla y manchando el cuello de mi abrigo. Después de un rato, saqué mi teléfono. Marqué el número de Jacinta. Contestó al segundo tono. Soledad, ¿qué pasa a estas horas? Amiga, soy una tonta, ¿verdad? Mi voz se quebró. ¿Qué pasó? Cuéntame, preguntó Jacinta alarmada, pero me costaba seguir hablando. En ese momento, apareció una notificación en la pantalla. Un mensaje de Demetrio. Soledad, te lo explicaré todo. Por favor, contéstame el teléfono. Leí el mensaje y puse el teléfono boca abajo en el suelo. A Jacinta solo le dije, te llamo mañana, y colgué. Me quedé sentada en la oscuridad, abrazando mis rodillas. Recordé una tarde, antes de empezar a viajar, sentada sola en una banca del parque. Me sentía igual que ahora. El asiento a mi lado estaba vacío. Solo tenía una torta para comer, y nadie me llamaba por mi nombre. Ese espacio vacío, que por un momento creí haber llenado, estaba vacío de nuevo. Pasó una semana desde que rechacé a Demetrio. En mi teléfono se acumulaban 17 llamadas perdidas y 8 mensajes suyos, pero no abrí ninguno. Cada vez que el nombre Demetrio aparecía en la pantalla, ponía el teléfono boca abajo y pasaba el día mirando fijamente la parte trasera del aparato. Volví a cocinar para una sola persona. Ya no había razón para preparar tortas. Al sentarme a la mesa, de las 4 sillas, solo una estaba retirada. Había vuelto a la normalidad de antes de conocer a Demetrio. Era la misma escena, pero se sentía mucho más pesada. Porque entre tanto, había conocido el calor de tener a alguien a mi lado. Al tercer día, abrí un cajón de la cocina y vi un paquete de jamón. Lo había comprado antes de ir al Nevado de Toluca. Aún estaba sin abrir. No tenía motivos para hacer tortas. Lo cogí, lo volví a dejar en el cajón y lo cerré. Pero mi mano no se despegaba del tirador. Me quedé así un buen rato, hasta que finalmente la aparté. Más tarde supe que, durante esa semana, en el apartamento de Demetrio, el tiempo transcurría de forma similar. Su único hijo, Damián, de 38 años y director de la empresa, fue a visitarlo el 5.º día después de que yo me fuera. Fue Damián quien me lo contó todo en persona. Lo que vio ese día fue esto. La luz de la sala estaba encendida. No era de día, sino las 9 de la noche. Demetrio no estaba en el sofá, sino sentado en el suelo, apoyado en él. La televisión estaba apagada, no había música. Simplemente estaba sentado en el suelo con la luz encendida, mirando por la ventana. Damián me dijo que al principio se enfadó. No podía entender que su padre estuviera tan abatido por una mujer que acababa de conocer. «Papá, ni siquiera sabes quién es ella en realidad», le dijo. Se sentó en el sofá y miró a su padre. Pero Demetrio no respondió, solo siguió mirando por la ventana. Damián volvió a insistir, pero Demetrio solo asintió levemente. Yo escuchaba la historia en silencio. Damián continuó. Dijo que al ver esa escena, su corazón empezó a cambiar.
Si su padre se hubiera enfadado o se hubiera excusado, habría sido más fácil para él, pero nunca había visto a su padre sentado en el suelo en silencio. Damián bajó la voz y le preguntó: «Papá, ¿tanto la quieres?». Fue entonces cuando Demetrio giró la cabeza y miró a su hijo. Tenía los ojos enrojecidos. Damián me dijo que nunca en su vida había visto a su padre así. «Yo nunca he visto llorar a mi padre», me dijo Damián, con la voz temblorosa. «Ni cuando mamá se fue, ni cuando el negocio iba mal. Nunca». Mientras hablaba, miraba el dorso de su propia mano. Damián continuó su relato. Esa noche, en la sala, le recordó a su padre viejas historias, cuando lo llevaba a cuestas a los lugares de limpieza, cuando salía de madrugada y volvía tarde en la noche, tanto en verano como en invierno. Los días de fiesta, cuando las demás familias se reunían y ellos dos comían sopa instantánea. «Papá, tú nunca te quejaste de que fuera difícil», le dijo Damián, con la voz quebrada. Y añadió: «Yo sé que todas las noches te sientas en la sala con la luz encendida. Lo sé todo». Al oír eso, Demetrio se quedó inmóvil. Detrás de esas palabras que me dijo en la montaña, «Me cuesta dormir por la noche», estaba la imagen de un padre que cada noche se sentaba solo con la luz encendida. Damián se levantó del sofá y se arrodilló frente a su padre. Un hijo de 38 años arrodillado ante su padre de 66. «Papá, ya crecí», le dijo. «Ahora es tu turno». Turno. La misma palabra que Demetrio había usado en la montaña. «No hay un turno para mí». Ahora volvía a él a través de su hijo. Demetrio no pudo decir nada. Inclinó la cabeza. Por primera vez delante de su hijo, sus hombros temblaron. Damián me contó todo esto al día siguiente. Cuando sonó el timbre de mi apartamento, en la pantalla del interfono vi a un joven desconocido. Abrí la puerta. Un hombre de aspecto pulcro se inclinó respetuosamente. «Buenos días. Soy Damián Solórzano, el hijo de mi padre». Sorprendida, lo invité a pasar. Se sentó en el borde del sofá con las manos sobre las rodillas. Le pregunté cómo había conseguido mi dirección. Inclinó la cabeza y respondió: «En el teléfono de mi padre estaba guardada como Soledad. Le dije que vendría». Y entonces empezó a contarme la historia de su padre. Cómo tras la quiebra de su negocio y el abandono de su esposa, la herida de que el dinero hace que la gente se vaya era tan profunda que nunca revelaba su situación económica de entrada. Que no pretendía engañarme, sino que le aterrorizaba que el dinero cambiara la relación, que su padre, que había vivido 30 años sin tener una sola cita, dedicado solo a su hijo y al trabajo, le había abierto su corazón a alguien por primera vez. Recordé las palabras de Demetrio frente a su apartamento. «He visto a demasiada gente cambiar por el dinero». Me daba miedo. En ese momento sentí que no confiaba en mí, pero al escuchar el contexto de sus 30 años a través de Damián, el peso de ese miedo era diferente. «Mi padre sonrió por primera vez desde que la conoció a usted». «En 30 años», dijo Damián en voz baja. «Le ruego que cuide de mi padre». Un hombre de 38 años inclinó la cabeza ante mí. No pude decir nada, solo apreté las manos. Después de que Damián se fuera, me quedé sentada en la sala durante mucho tiempo. Esa noche me llamó Jacinta. «Soledad, desde que me colgaste el otro día, no he podido dormir». La voz de Jacinta era más calmada de lo habitual. «Oye, tú, incluso cuando tu esposo vivía, era como si vivieras sola, siempre pendiente de tu suegra, cuidando de tu esposo, sin que nadie te llamara por tu nombre». Jacinta hizo una pausa y continuó: «Ya es hora de que vivas tu propia vida». El turno de tu padre de Damián y vive tu propia vida de Jacinta se unieron en mi mente esa noche. Amor a esta edad. ¡Qué vergüenza! Esa frase que me había frenado durante meses empezó a resquebrajarse. No era vergonzoso. Era simplemente una persona, cuyo turno nunca había llegado en 30 años, que por primera vez se atrevía a tomar la mano de alguien. Colgué el teléfono y me puse el abrigo. En mi bolso tenía algo que había comprado hacía unos días. Sentí que si no era ahora, no sería nunca. Tomé un taxi y llegué al apartamento de Demetrio pasadas las 9 de la noche. Esta vez, la altura del edificio no me asustó. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo, pero no me detuve. Toqué el timbre. Mis manos temblaban, así que me agarré con fuerza al asa del bolso. La puerta se abrió. Era Demetrio. Su camisa estaba arrugada y tenía ojeras. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, y luego se mordió el labio,
como si contuviera una emoción. Extendí mi mano. Fui yo quien tomó su mano primero, ancha, áspera y cálida. La misma mano que me había sujetado en la montaña, la que había acariciado mi mejilla antes de besarme en la frente. Esta vez fui yo quien la tomó. Querido, fue todo lo que dije. Demetrio, sin soltar mi mano, dio un paso hacia mí y me abrazó en la entrada. Apoyé mi oído en su ancho pecho y escuché los latidos de su corazón, rápidos, irregulares y cálidos. Bajo la luz del recibidor, nos abrazamos. Sentí el temblor de su respiración sobre mi hombro. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Demetrio fue el primero en hablar. Lo siento, Soledad. Sin apartar mi rostro de su pecho, respondí. Está bien. En esas dos palabras estaba todo. El brazo de Demetrio que rodeaba mi espalda se apretó un poco más. Me apoyé en esa fuerza y cerré los ojos. La luz del pasillo fundía nuestras sombras en una sola. Demetrio me guió a la sala y nos sentamos en el sofá, aún cogidos de la mano. Me miró a los ojos. Soledad, tengo que contarte algo. Todo. Asentí. Te escucharé. Por la ventana se veía el paisaje nocturno de la ciudad, pero yo no miraba hacia afuera. Solo miraba los ojos de Demetrio. Esa noche, en su sala, hablamos durante mucho tiempo. Demetrio me lo contó todo desde el principio. La quiebra de su primer negocio, el abandono de su esposa dejándolo con Damián de 5 años, las noches en vela abrazando a su hijo en una habitación vacía, cómo empezó el negocio de limpieza con la determinación de que era su última oportunidad, limpiando edificio por edificio con sus propias manos. Y cómo, incluso después de ganar dinero, el miedo a que la gente cambiara por él nunca desapareció, lo que lo llevó a ocultar su situación. Soledad, no quería engañarte, dijo con voz grave. Bajo la luz de la sala, sus manos descansaban sobre sus rodillas. En cada nudillo se veían las marcas del tiempo. Cuando la gente conoce el dinero, cambia. Tenía miedo de que tú cambiaras. Miré sus manos y asentí. Podía entender de dónde venía ese miedo. La dificultad de volver a confiar en alguien después de haber sido abandonado por la persona más cercana durante 30 años. Pasaron 2 semanas desde ese día. No volvimos a la normalidad de inmediato. Los primeros días solo hablamos por teléfono. Después de una semana, volvimos a cenar juntos. No nos apresuramos. Necesitábamos tiempo para asimilar lentamente todo lo que habíamos compartido. Un día, Demetrio me preguntó por teléfono. ¿Volvemos al lugar donde nos conocimos? Era el Nevado de Toluca. Claro, respondí, y recordé lo que había comprado hacía 2 semanas, algo que guardaba en mi bolso y que aún no había sacado, lo que llevé la noche que fui a buscarlo y no me atreví a darle. Esta vez decidí llevarlo. La mañana antes de partir, me puse a preparar tortas en la cocina. Mis manos se movían con naturalidad al untar la mayonesa y colocar el jamón y el queso. Hice una y sin detenerme, empecé la segunda. Hacía 2 meses. Al hacer una sola, sentí que la tabla de cortar estaba vacía. Ahora, con 2 tortas una al lado de la otra, la tabla se veía llena. Sonreí mientras las envolvía y las guardaba en la mochila. Nos sentamos uno al lado del otro en el autobús. Era la misma ruta que había tomado sola hacía 2 meses, pero esta vez el asiento a mi lado no estaba vacío. Demetrio miraba por la ventana y luego se giró hacia mí. Soledad, ¿en qué pensabas en este autobús la otra vez? Lo pensé un momento y respondí con sinceridad. En que el asiento de al lado estaba vacío. Demetrio sonrió y me tomó de la mano. El calor que me transmitió era más cálido que el aire del autobús. No solté su mano y cerré los ojos. El paisaje invernal pasaba por la ventana, pero con los ojos cerrados solo sentía calor. Llegamos a la entrada de los senderos del Nevado de Toluca cerca del mediodía. Era el mismo lugar de hacía 2 meses, pero la estación había cambiado. El follaje de otoño había desaparecido, dejando las ramas de los árboles desnudas, pero el cielo estaba alto y claro. El aire frío del invierno me rozaba la nariz, pero no era desagradable, porque tenía a alguien a mi lado. Empezamos a caminar. Demetrio medio paso por delante, yo medio paso por detrás, con el mismo ritmo de hacía 2 meses. En las subidas, cuando me faltaba el aire, Demetrio bajaba el ritmo. En las bajadas, cuando parecía que iba a resbalar, me ofrecía su brazo. Solo una cosa había cambiado. Esta vez no me sentía extraña al tomar su brazo. Pasamos por la cuesta donde nos conocimos, el punto exacto donde yo me había inclinado, sin aliento,
y Demetrio me había preguntado, ¿se encuentra bien? Me detuve, miré a Demetrio y sonreí. Aquí fue donde me preguntaste si estaba bien. Demetrio asintió. En ese momento, Soledad, tu espalda se veía muy hermosa. Era la primera vez que oía algo así. Tenía un peso diferente a cuando me dijo Bella en el restaurante. Significaba que desde ese primer momento él me había estado viendo. Nos sentamos en la banca del área de descanso, la misma banca donde hacía 2 meses me había sentado sola a comer media torta. Saqué las 2 tortas de la mochila y las desenvolví. Demetrio sonrió. Esta vez son 2. La otra vez solo había una y te di la mitad, le recordé. Demetrio le dio un mordisco a la torta. Estaba rica entonces, pero esta vez está más rica. El espacio a mi lado en la banca estaba ocupado. El mismo espacio que hacía 2 meses estaba vacío. Después de comer, saqué una caja de mi mochila. ¿Qué es eso?, preguntó Demetrio. Abrí la caja. Dentro había un par de botas de montaña nuevas. Las había comprado hacía 2 semanas. Si vamos a caminar juntos, necesitas unas nuevas. La mano de Demetrio se detuvo sobre la caja. Levantó las botas nuevas y las miró en silencio durante un largo rato. Conocía el peso de ese silencio. Cuando Demetrio levantó la vista, tenía los ojos húmedos, pero una sonrisa se dibujaba en sus labios. Gracias. Antes de que salieran esas palabras, vi cómo le temblaba ligeramente la mandíbula. Demetrio se quitó sus viejas botas y se puso las nuevas. Sus dedos se movían más lentamente de lo habitual al atar las agujetas. Cuando terminó, dio un par de pisotones en el suelo y sonrió. Quedan perfectas. Al verlo, miré mis propias botas desgastadas. La suela gastada solo de un lado. Pensé que ya era hora de cambiarlas. No por unas botas para caminar sola, sino por unas para caminar juntos. Reanudamos la marcha. Demetrio me tomó de la mano y yo entrelacé mi brazo con el suyo. El viento de invierno era frío, pero el calor fluía entre nuestras manos unidas y nuestros brazos entrelazados. Las sombras de 2 personas caminando juntas se superponían en el camino bajo el sol de invierno. Después de un rato, Demetrio redujo el paso y dijo con cautela: «Soledad, ¿y si vivimos juntos?». No respondí de inmediato. Las cuestiones prácticas pasaron por mi mente. La diferencia de edad, la opinión de los demás, el futuro incierto, todo pasó por mi cabeza a la vez, pero el calor de la mano que sostenía era más real y claro. En lugar de responder, sonreí, y Demetrio, al ver mi sonrisa, no preguntó más. Tenía el rostro de alguien que sabe que no hay necesidad de apresurarse. Mientras caminábamos, algo blanco empezó a caer del cielo. Era nieve. Los copos de nieve que caían sobre el sendero se posaban en las ramas, transformando silenciosamente el desnudo bosque invernal. «Querido, volvamos en primavera», le dije, agarrando su brazo. Demetrio asintió. «Sí, en primavera volveremos». Sobre las huellas paralelas en el sendero seguía nevando. Las huellas de unas botas nuevas y unas botas viejas se extendían, una al lado de la otra, a lo largo del camino. Dicen que el amor no tiene edad, pero yo quisiera decirlo de otra manera, precisamente porque fue un amor que llegó con los años. Fue más intenso, más anhelado y más valioso. Si alguien que está escuchando esta historia se está frenando a sí mismo con las palabras a mi edad, le pido que, solo por una vez, las deje a un lado. Quizás tu turno no es que no haya llegado, quizás apenas está por comenzar. Si te ha gustado esta historia, por favor, mira nuestros otros videos. Darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones es gratis. Y si alguna escena te ha conmovido, compártela en los comentarios.